Buen día, hoy vamos a ver la última parte de la unidad 3, que es la parte de impulso y cantidad de movimiento. Vamos a empezar definiendo una nueva magnitud a la cual le vamos a llamar cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal de un cuerpo. Esta magnitud la vamos a designar con la letra P minúscula y se define como el producto entre la masa de un cuerpo y el vector velocidad al que se mueve ese cuerpo. Como la masa es un escalar, la cantidad de movimiento del cuerpo va a tener la misma dirección y sentido del vector velocidad, y sus unidades van a ser kilogramo, que es la unidad de masa, por metro sobre segundo, que es la unidad de velocidad. Esta sería la unidad de la cantidad de movimiento en el sistema internacional. La importancia de esta magnitud surge porque nos da una información combinada de la velocidad y la masa del cuerpo. Por ejemplo, una mosca y un camión pueden moverse a la misma velocidad, pero traen cantidades de movimiento muy distintas porque sus masas son muy diferentes. Entonces los efectos que pueden producir, por ejemplo, al chocar con otro cuerpo, también van a ser muy diferentes. Entonces la cantidad de movimiento nos da una información combinada entre la masa y el vector velocidad. Otra magnitud que necesitamos definir es el impulso de una fuerza. Vamos a empezar definiendo el impulso de una fuerza constante. El impulso de una fuerza constante se define como el producto entre el vector fuerza y el intervalo de tiempo en el que actúa esta fuerza. La unidad del impulso sería la unidad de fuerza, que es el segundo, por la unidad de tiempo, que es newton. Si nosotros reemplazamos el newton, que sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado, al multiplicar por este segundo, observamos que nos queda kilogramo metro sobre segundo. Es decir, el impulso se mueve en las mismas unidades, el impulso se mide en las mismas unidades que la cantidad de movimiento del cuerpo. Esta definición es válida únicamente si la fuerza que está actuando es una fuerza constante. En el caso de que la fuerza sea variable, lo que tenemos que hacer es calcular el impulso desarrollado por la fuerza en un pequeño intervalo de tiempo, que sería F por dt, y después sumar esos pequeños impulsos diferenciales. Cuando sumamos cantidades diferenciales, sabemos que eso equivale a la operación de integración. Entonces, para el caso de una fuerza variable, el impulso se define como la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de F por dt. En todos los problemas que nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar siempre con fuerzas constantes, así que en realidad vamos a aplicar esta definición de impulso, pero esta otra es la definición general. ¿Qué relación existe entre el impulso y la cantidad de movimiento? Bueno, esa relación está dada por esta expresión. Esta expresión nos dice que el impulso neto ejercido sobre un cuerpo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de ese cuerpo. ¿Cómo podemos interpretar esta relación? Lo que nos está diciendo esta relación es que para que la cantidad de movimiento de un cuerpo cambie, es necesario que actúe un impulso neto sobre ese cuerpo. ¿Y qué sería el impulso neto? El impulso neto se puede calcular como la suma vectorial de los impulsos parciales, es decir, para cada una de las fuerzas que actúan, yo puedo calcular el impulso de cada fuerza. La suma vectorial de esos impulsos me daría el impulso neto. O bien puedo sumar vectorialmente las fuerzas y calcular la fuerza resultante. El impulso neto también equivale al impulso de la fuerza resultante. Ya vamos a ver que esta relación es especialmente útil cuando actúan fuerzas muy intensas durante tiempos muy cortos, por ejemplo, durante un choque. Acá tenemos una observación. Consideremos un conductor que se mueve, por ejemplo, a 100 km por hora dentro de un auto. El auto choca y el conductor tiene que, después del choque, queda en reposo. Entonces, el conductor va a sufrir un determinado delta P. El delta P sería el P final, que es 0, menos el P inicial. Y el P inicial era la masa por la velocidad que traía el conductor junto con el auto.
Ahora, ese delta P tiene que ser producido por un determinado impulso igual al delta P. Ahora, ese impulso puede ser ejercido por una fuerza grande durante un tiempo corto, o bien, si agrandamos el tiempo, lo que va a suceder es que la fuerza va a disminuir. Ese, digamos, es la función que cumple el airbag, en la bolsa de aire que tiene el auto. Prolongar el tiempo de interacción, prolongar el tiempo en el que la persona llega al reposo, porque de esa manera la fuerza media que va a actuar sobre la persona va a disminuir. Si la persona no tuviera la bolsa de aire o no tuviera el cinturón de seguridad, el cambio de la cantidad de movimiento desde el valor inicial hasta cero se produciría abruptamente en un intervalo de tiempo muy corto, y eso haría que la fuerza que actúa sobre la persona durante el choque sea muy alta. Bien, ahora vamos a definir lo que vamos a llamar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Si nosotros tenemos un sistema compuesto por varias partículas, entonces vamos a definir la cantidad de movimiento del sistema como la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada partícula. Para un sistema de partículas también podemos aplicar la relación anterior. El impulso neto sobre el sistema de partículas va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento de ese sistema. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema de partículas, podemos distinguir entre fuerzas internas y fuerzas externas al sistema. ¿Qué serían las fuerzas internas? Son las fuerzas que ejerce una parte del sistema sobre otra parte del sistema. Y las fuerzas externas son producidas por cuerpos que no pertenecen al sistema sobre un cuerpo que sí está dentro del sistema. En este dibujo tenemos un sistema formado por un auto y un camión. El auto y el camión conforman nuestro sistema de interés. Entonces, acá está graficado el momento en que ellos están chocando. Durante el choque actúan fuerzas internas muy intensas. Acá en amarillo tenemos la fuerza que el camión ejerce sobre el auto y la reacción, que sería la fuerza que el auto ejerce sobre el camión. Estas son fuerzas internas porque son producidas por un cuerpo que pertenece al sistema sobre otro cuerpo que también pertenece al sistema. Sin embargo, las normales y los pesos son fuerzas externas. La normal es producida por la superficie de apoyo sobre cada vehículo y la superficie de apoyo no pertenece al sistema que hemos definido. Los pesos son ejercidos por la tierra sobre cada vehículo y la tierra no forma parte del sistema de interés que nosotros hemos definido. Bien, entonces, una vez que hemos distinguido entre fuerzas internas y fuerzas externas, hay una cosa muy importante y es que las fuerzas internas siempre se van a presentar de a pares. Es decir, si el camión ejerce una fuerza F sobre el auto va a ejercer una fuerza F' sobre el camión. Estas fuerzas van a tener el mismo módulo y dirección, pero distinto sentido. Y también van a actuar durante el mismo tiempo. Entonces, el impulso ejercido por la fuerza F' va a tener el mismo módulo que el impulso ejercido por la fuerza F, pero esos impulsos van a tener sentido contrario. Por lo tanto, cuando yo vaya a calcular el impulso neto sobre el sistema, el impulso de las fuerzas internas siempre me va a dar una suma igual a 0. Entonces, el impulso neto sobre el sistema equivale finalmente al impulso neto externo. Es decir, las fuerzas internas anulan, cancelan, digamos, sus impulsos, entonces el impulso neto se debe solamente al efecto de las fuerzas externas. Por más que actúen fuerzas internas muy intensas, como en este caso, esas fuerzas internas no pueden producir un cambio en la cantidad de movimiento del sistema. Entonces podemos enunciar que si la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es 0, eso va a significar que el impulso neto externo sobre el sistema es 0 y el cambio de la cantidad de movimiento del sistema también va a ser 0. Por lo tanto,
Si el impulso neto externo sobre un sistema es cero, la cantidad de movimiento del sistema se va a conservar. Eso se conoce como el teorema o el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y nos dice que si la suma de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, entonces el cambio de la cantidad de movimiento del sistema también va a ser cero. Y eso va a significar que el P final del sistema va a ser igual al P inicial del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Durante un choque, por ejemplo, puede cambiar el P de cada partícula, pero si una de las partículas del sistema pierde cantidad de movimiento, va a ser ganado por la otra, de tal forma que la cantidad de movimiento total se va a mantener constante, si solamente han actuado fuerzas internas, por supuesto. Acá tenemos un ejemplo, tenemos dos vehículos que están por chocar. El vehículo 1 se aproxima con una cantidad de movimiento P inicial 1 y el otro vehículo se aproxima con una cantidad de movimiento P inicial 2. El P del sistema sería P inicial 1 más P inicial 2. Estos serían los P en el instante justo antes de chocar. Durante el choque actúan fuerzas muy intensas sobre cada vehículo. Y después del choque lo que observamos es que cada vehículo queda en reposo. Ahora, durante el choque, la suma de fuerzas externas la podemos considerar cero porque los pesos se anulan con las normales y solamente están las fuerzas internas. Hemos dicho que esas fuerzas internas no pueden producir un cambio en la cantidad de movimiento. Eso va a significar que inmediatamente después del choque, el P total del sistema debe ser igual al P total inmediatamente antes del choque. Entonces, si nosotros observamos que después del choque el P total es cero, eso significaría que el P total del sistema antes de chocar también es cero. Entonces, el P del sistema, que sería el P inicial 1 más el P inicial 2, nos tendría que dar 0 y eso significa que cada vehículo tiene que venir con el mismo P en sentido contrario. Bueno, veamos algunas aplicaciones del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Muchos sistemas funcionan de una forma que se puede explicar a partir de este principio de conservación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo inflado y soltamos, digamos, el globo, lo que observamos es que el aire es expulsado en un sentido y el globo se mueve en sentido contrario. Inicialmente, el sistema formado por el globo más todo el aire que tenía adentro tenían un P total igual a 0. Cuando yo permito que el aire salga del globo, ese aire adquiere un P en un sentido. Entonces, como el P total debe seguir siendo 0, porque hemos dicho que las fuerzas internas no pueden cambiarle el P al sistema, el globo con el resto del aire va a salir despedido en sentido contrario. De modo que el P total del sistema siga valiendo 0. Este principio es utilizado, por ejemplo, por los aviones a chorro o por algunas naves espaciales. Es decir, eyectan gases en un sentido y por la conservación de la cantidad de movimiento son impulsados en sentido contrario. Y este mismo principio es utilizado por algunos animales marinos, como por ejemplo un calamar. Un calamar puede acumular agua dentro de una cavidad y para impulsarse eyecta el agua a una gran velocidad y entonces se impulsa en sentido contrario al agua eyectada. Y esto se puede explicar a partir de la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, pasemos directamente a ver algunos problemas del práctico como ejemplo de estos conceptos nuevos. El problema 23 me dice, mediante un palo de golf se aplica a una pelota una fuerza 500 veces más grande que su peso. La pelota adquiere una velocidad de 95 metros por segundo partiendo del reposo.
Si la masa de la pelota es de 0,050 kilogramos, ¿durante cuánto tiempo actuó el palo sobre la pelota? Bueno, acá hemos anotado los datos. Tenemos la masa de la pelota. A partir de la masa, multiplicándola por la gravedad, podemos calcular el peso. Y el problema nos dice que la fuerza aplicada por el palo es 500 veces más grande que el peso. Entonces, para obtener la fuerza que aplica el palo, a la fuerza peso la multiplicamos por 500. Y eso nos da una fuerza de 245 newton. Por otra parte, sabemos que la pelota inicialmente estaba en reposo y que después de interactuar con el palo, sale despedida con una velocidad de 95 metros por segundo. Acá he dibujado las fuerzas que actúan sobre la pelota durante la interacción con el palo. La pelota está apoyada en un soporte, entonces sobre ella actúa el peso que ejerce la tierra, la normal ejercida por el soporte, y mientras el palo la está golpeando, actúa la fuerza F debida al palo. Entonces, podemos plantear la relación que habíamos enunciado entre impulso y cantidad de movimiento. El impulso neto que actúa sobre la pelota va a ser igual al cambio de su cantidad de movimiento. Ahora, la normal y el peso se anulan entre sí. Por lo tanto, el impulso neto sobre la pelota es solamente el impulso debido a la fuerza ejercida por el palo. Y ese impulso lo podemos expresar como el producto entre el módulo de la fuerza y el intervalo de tiempo en el que actúa esa fuerza. El cambio de la cantidad de movimiento sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y cada cantidad de movimiento sabemos que es el producto de la masa por la velocidad. Bueno, la fuerza ejercida por el palo la habíamos calculado y era 245 newton. El tiempo es lo que nosotros queremos averiguar. La masa la conocemos y sabemos que después de la interacción la velocidad es 95 metros por segundo y antes de la interacción la pelota estaba en reposo. Por lo tanto, a partir de acá nosotros podemos calcular el intervalo de tiempo. Acá hacemos este producto y después el 245 newton lo pasamos dividiendo y eso nos permite calcular el tiempo. El tiempo es 0,02 segundos, es decir, el palo actúa sobre la pelota durante un intervalo de tiempo muy cortito, 2 centésimas de segundo sería. Bien, con eso terminamos el problema 23, pasemos a otro ejemplo que es el problema 25. En este problema me dice, un patinador A de 80 kilogramos le aplica a otro B de 50 kilogramos una fuerza de 25 kilogramos fuerza durante 0,5 segundos. ¿Qué velocidad de retroceso adquiere cada patinador si inicialmente se encontraban en reposo? Y acá me aclara la equivalencia entre kilogramos fuerza y newton. Bueno, acá en el esquema podemos observar los dos patinadores. El patinador A tiene una masa de 80 kilogramos, el patinador B tiene una masa de 50 kilogramos y el patinador A le aplica a B una fuerza de 25 kilogramos fuerza durante un tiempo de 0,5 segundos. Por supuesto, por el principio de acción y reacción, si A le aplica una fuerza a B, B también le está aplicando una fuerza del mismo módulo al patinador A. Bueno, inicialmente ambos patinadores están en reposo, pero después de la interacción entre ellos, sale cada uno con una velocidad en el sentido de la fuerza aplicada. Y lo que queremos calcular es justamente con qué velocidad sale cada patinador después de la interacción. Entonces, empezamos tomando como sistema de interés al patinador B. Para el patinador B, planteamos impulso neto igual al cambio de la cantidad de movimiento. Sobre el patinador B, durante la interacción con A, además de la fuerza FB, actúan el peso y la normal. Pero como ellas se anulan entre sí, el impulso neto sobre el patinador B es solamente el impulso de la fuerza FB.
Entonces, el impulso neto sería la fuerza FB por el intervalo de tiempo. Y esto es mb final menos mb inicial. La fuerza, que era de 25 kilogramos fuerza, al transformarla a newton nos da 245 newton. Entonces la fuerza que actúa sobre B es 245 newton. Esa fuerza actúa durante medio segundo. La masa del patinador B la conocemos, es 50 kilogramos. La velocidad final es nuestra incógnita y la velocidad inicial sabíamos que era 0. Ese 0 multiplicado por la masa nos vuelve a dar 0, por lo tanto este término es nulo. A partir de acá, si nosotros multiplicamos 245 por 0,5, eso nos da que el impulso neto que se aplica sobre el patinador B es 122,5 kilogramos metros por segundo. La masa la podemos pasar dividiendo y de ahí calculamos la velocidad. El patinador B sale despedido con una velocidad de 245 metros por segundo. Ahora, para calcular la velocidad con que sale el patinador A, usamos exactamente el mismo procedimiento. Tomamos como sistema de interés al patinador A y planteamos que el impulso neto sobre A es igual al cambio de su cantidad de movimiento. De nuevo, sobre el patinador A actúan el peso y la normal, que no producen un impulso neto porque se anulan entre sí. Entonces el impulso neto se debe a la fuerza debida al otro patinador. Entonces el impulso neto sería la fuerza A por el intervalo de tiempo igual a mb final menos mb inicial. Ahora, si nosotros hemos elegido positiva la fuerza que actúa sobre B, es decir, estamos eligiendo positivo el sentido del eje X hacia la derecha, entonces la fuerza que actúa sobre A la tenemos que considerar negativa. Entonces la fuerza sobre A sería menos 245 newton. Por el intervalo de tiempo en el que actúa esa fuerza, en este caso nos da menos 122,5 kilogramos metros por segundo. Observemos que, por supuesto, el impulso que A ejerce sobre B vale lo mismo que el impulso que B ejerce sobre A, pero en sentido contrario. En este caso, la masa del patinador A es 80 kilogramos, entonces al dividir ese impulso en una masa más grande, nos da una velocidad de módulo un poco menor. La velocidad con que sale el patinador B es menos 1,53 metros por segundo. Lo cual está bien, porque si el patinador A y B sale con una velocidad positiva, el patinador A debe salir con una velocidad negativa. ¿Para qué? Para que se conserve la cantidad de movimiento total de ese sistema que inicialmente era 0. Bueno, con eso terminamos este problema y pasamos ahora al último, que es el problema número 26. Los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expulsando agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6,50 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo cuando de pronto ve un depredador. Si el calamar tiene 1,75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expulsar esa agua para alcanzar una rapidez de 2,50 metros por segundo y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Bueno, acá tenemos los datos, la masa total, es decir, la masa del calamar, más el agua que él tiene acumulada es 6,50 kilogramos. Inicialmente ese sistema se encuentra en reposo. El calamar con el agua adentro tienen inicialmente velocidad 0. La velocidad del agua que después va a expulsar el calamar es 1,75 kilogramos. Entonces la masa del calamar sería la masa total menos la masa del agua. Acá ya la calculé y me da 4,75 kilogramos. Y sabemos que queremos que después de la expulsión el calamar salga con una velocidad de 2,50 metros por segundo. Durante la interacción entre el agua y el calamar, es decir, durante la expulsión, las fuerzas
principales que actúan son las fuerzas de interacción entre el agua expulsada y el calamar. Si bien pueden actuar fuerzas ejercidas por el agua circundante, el tiempo en el que actúan esas fuerzas es tan cortito que el impulso de esas otras fuerzas lo podemos despreciar. El impulso sobre cada una de las partes del sistema se debe esencialmente al impulso de las fuerzas que se ejercen entre sí. Entonces, si despreciamos el efecto de las fuerzas externas, podemos considerar que el impulso neto externo sobre el sistema es cero y por lo tanto la cantidad de movimiento del sistema se va a conservar. Es decir, la cantidad del movimiento del sistema justo antes de la interacción va a ser igual a la cantidad de movimiento del sistema justo después de la interacción. Justo antes de la expulsión del agua, la cantidad de movimiento del sistema sería la masa total por la velocidad inicial. La masa total es 6,5 kilogramos y la velocidad inicial del sistema es 0, porque el calamar con el agua adentro está en reposo. Justo después de la expulsión, la cantidad de movimiento del sistema sería la masa del calamar por la velocidad final del calamar más la masa del agua por la velocidad final del agua. Entonces, la masa del calamar la habíamos calculado, es 4,75 kilogramos. Queremos que el calamar salga con una velocidad de 2,5 metros por segundo. La masa del agua era 1,75 y nuestra incógnita es la velocidad con que se expulsa el agua. Entonces nosotros hacemos este producto, este término pasa restando al primer miembro y después el 1,75 kilogramos lo pasamos dividiendo. Y entonces obtenemos para la velocidad del agua justo después de la expulsión menos 6,78 metros por segundo. Está bien que nos haya dado negativa, porque si el calamar sale impulsado en sentido positivo, el agua que expulsa debe moverse en sentido contrario. Esta es la velocidad del agua expulsada inmediatamente después de la interacción, porque por supuesto, después ya son importantes los efectos del agua circundante. Es importante tener en cuenta que esta ecuación nosotros la estamos planteando inmediatamente antes e inmediatamente después de la interacción entre el calamar y el agua que tenía adentro. Bueno, con esto terminamos en la unidad 3.